Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a una nueva sesión del Observatorio del Día Después. Hemos recorrido en las sesiones anteriores el efecto, el impacto de la COVID-19 sobre la economía, sobre la macroeconomía española y sobre la macroeconomía mundial en todas las regiones principales del mundo. Hoy vamos a hablar de su efecto sobre la empresa. Y vamos a hablarlo de una manera muy peculiar, porque vamos a hablarlo con Elena Pisonero. Y hablar de la empresa con Elena Pisonero es hablar de una manera peculiar. Me explico. Ahora hay una macrocumbre que está organizando la COE, que me parece muy bien, donde presenta a las grandes figuras, a los grandes empresarios, que se traduce en mitad carta a los Reyes Magos, a mí me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, y mitad consejos al gobierno, a ver si hacen esto, esto, esto. Lo cual también me parece muy bien, porque cualquier gobierno necesita que los que crean riqueza le digan dónde le duele y qué conviene hacer. Nosotros vamos a hacer algo parecido pero distinto. ¿Por qué? Elena Pisonero es economista y es empresaria, pero es una economista y una empresaria que lo que le gusta es pensar, tener ideas, ser imaginativa, ir hacia adelante. Tuvo una primera parte, yo creo que hay un punto de inflexión en la que actuó más con economista. Hubo un punto de inflexión en el año 2005, cuando empezó en KPMG. Antes había sido embajadora de la OCDE como economista, había sido asesora del gobierno como economista, había sido secretaria de Estado del Ministerio de Comercio y luego se metió cada vez más en el mundo empresarial. Fue presidenta de Spasat. Cuando ha dejado de ser presidenta de Spasat, es presidenta de Talvis, que es una empresa que ayuda a los emprendedores, a los innovadores, y ha fundado un foro de encuentro que se llama Relatia, que es para encontrar ideas nuevas sobre la empresa, sobre el futuro, sobre la economía, para charlar con la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a contar lo que dijimos desde el principio en este observatorio. Vamos a aportar algo de solución. No solo qué ha pasado, qué efectos ha tenido el COVID o la COVID-19 en la empresa, sino cuál será la empresa del futuro después de la COVID-19. Esto es una cosa que nos puede contar muy bien Elena y nuestro querido presidente, que además es secretario general del Ministerio de Industria y especialmente de la pequeña y mediana empresa, o sea que nos viene como anillo al dedo, pues le va a entrevistar. Querido presidente, tienes la palabra. Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Hay algún ruido? Parece ser. Ahora parece ser que se oye bien. Ahora. Sí, sí. Bueno, nada, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros nuevamente en el Observatorio Global de la EOI y encantado, profesor Agustín del Valle, de estar también contigo y con Elena Pisonero, que bueno, que es dentro de EOI, aparte de todo el magnífico currículum que ella tiene, pues dentro de EOI la queremos mucho porque ha sido desde madrina de curso, profesora y ahora está aquí hoy como ponente, cosa que nos alegra profundamente. Y voy a ir ya directamente a las preguntas. Como bien decía Agustín, pues nos encontramos en un momento especial, nos encontramos en un momento muy difícil para las empresas y para la economía, pero bueno, vamos a empezar haciendo un poco de diagnóstico. Ahí Agustín situaba el terreno en el ámbito de las propuestas, sobre todo en el ámbito de las propuestas
de entorno, de política pública, de qué hacer no solo para reactivar y reconstruir, sino para que el entorno empresarial pues se fortalezca en los próximos meses y años. Es cierto que, como dice Agustín, sí que hay una continua propuesta por parte de las asociaciones empresariales, de empresas, lo estamos viendo estos días en diversos foros, en el Congreso, donde se realizan propuestas. Hay una cierta tendencia al ámbito fiscal y a la moratoria fiscal, etcétera, pero quizás deberíamos ir bastante más allá. Y yo ya, para empezar y dejarle la palabra a nuestra ponente, le querría preguntar, a ver, nos situamos en un entorno COVID o post-COVID-19 donde ha afectado casi a todos los sectores, pero ha impactado de manera distinta, quizás en países y en sectores partiendo de sus características estructurales, es decir, qué sector tiene más peso en una economía que en otra, qué tamaños empresariales se han visto afectados y también después un poco en base a las respuestas, aunque han sido muy similares en los países. ¿Cómo lo ves como cuestión inicial para iniciar esta tertulia y este observatorio de hoy? Gracias, Elena. Muchas gracias a ti, Raúl. Un honor que como, no solo como secretario general, sino como presidente de la OEOI, que me preguntes y que podamos debatir. Y muchas gracias, Agustín, por sus amables palabras. De Elena Pisonero, la peculiar, que no está mal, no está mal. Yo creo que hay que ser un poco disruptivo, porque si no, ¿para qué, no? Creo que lo has planteado muy bien, Raúl, y me gustaría hacer un primer diagnóstico que creo que es relevante, y es que la COVID o el COVID-19, siendo un hecho dramático, que lo es per se, creo que tiene mucha más relevancia por cuanto acelera muchas tendencias y, en mi opinión, algo que es muy importante de cara a la respuesta que le demos, y es el paso a un entorno, a una era nueva de la que veníamos hablando hace mucho tiempo, ese entorno VUCA, de incertidumbre, de volatilidad, de ambigüedad, de complejidad, en definitiva, que se ha puesto de manifiesto con una brutalidad y con un impacto en la vida de las personas dramático, como conocemos. Y, como digo, acelera todas esas tendencias y nos hace tangibilizar aquello de lo que hablábamos, para encontrarnos en territorios que efectivamente no habíamos explorado y para los que no sirven las respuestas que teníamos antes, quizá porque efectivamente no los conocíamos, no los habíamos experimentado, y creo que la pandemia ha sido un buen ejemplo, y además tenemos que ser conscientes que aún no la tenemos controlada, ¿no? Yo creo que esos elementos son elementos determinantes del entorno en el que nos estamos moviendo. Dicho eso, es claro que ante esa situación, tanto las personas a nivel individual como las empresas, los sectores en los que se encuadraban, y digo encuadraban porque ahora todo es mucho más líquido, y el mundo en el que nos movemos, que es bastante caótico, con bastante riesgo, con bastante falta de gobernanza, hace que, aunque nos afecte a todos, como tú bien decías, impacta de una manera distinta. Eso ya nos apunta un concepto de ampliación de brechas que quiero apuntar desde el principio, porque siempre en cada crisis los que ya estaban mal van a estar peor, y es un elemento a tener en cuenta, sobre todo de cara a las políticas, como ha hecho, por ejemplo, el gobierno español. Pero, como digo, ante esa situación tenemos, como tú apuntabas, una situación de partida que ya es distinta entre las personas, entre las empresas y entre los sectores, que hace que el impacto directo de ese fenómeno, en este caso el COVID, pero van a venir nuevas situaciones, ya sea diferencial, y también se añadiría la respuesta que se da a esa situación. Dicho eso, yo soy partidaria de pensar que lo que ya tienes, ya lo tienes de partida, y donde puedes influir es en la respuesta, pero tenemos que ser conscientes de esos dos elementos que nos llevarían a priori a decir, igual que frente a la pandemia
parece que hay colectivos que segmentamos, los mayores, ¿no? Las personas con patologías previas, etcétera, tienen más probabilidad, son más frágiles, son más vulnerables. Parece lógico pensar que las personas que están menos preparadas, que no estaban capacitadas digitalmente o sencillamente que no tienen acceso a esa conectividad, están o estaban peor preparadas ante una situación en la que el rasgo fundamental es el contagio. Es decir, el problema viene del contagio y la respuesta inmediata es el distanciamiento y el bajo contacto, por no decir el nulo contacto. Todos aquellos que dependan en su actividad de esa proximidad, de esa concentración, de esa necesidad de trabajo físico, están claramente más impactados que los que están preparados a transitar de la noche a la mañana a un teletrabajo, por ejemplo, porque tienen conectividad, brecha digital, porque tienen los equipos necesarios para que los niños, cada uno de los niños de la familia, atienda las clases online, porque tengan la capacitación para manejar ese mundo, por lo cual tenemos un impacto muy desigual en función de ese punto de partida. Y en términos empresariales tenemos dos elementos. Efectivamente, por el tamaño, también podríamos decir que cuanto más pequeño, menos capacidad tienes de respuesta y de aguante en términos de caja, pero también de respuesta y de gestión, porque no hayas anticipado los riesgos, no tengas un plan de contingencia y no tengas una capacidad de acometer lo que se va produciendo. Y eso se superpone, o digamos que es transversal, a los sectores. Pero claramente los sectores, y eso va a determinar también las economías, los sectores que están más expuestos, que están directamente, o son más dependientes de esa proximidad, de esa presencia física, de esa aglomeración, son los que se han visto más impactados. Y he descrito claramente al sector turístico en un sentido amplio y al de movilidad, tanto lo que es el transporte como lo que sería también la automoción, en cuanto que no hay demanda de movilidad, ¿no? Esos evidentemente se han visto impactados y aquellos países o economías en las que esos sectores sean más importantes se ven más impactados. Por lo tanto, estoy hablando de España y estoy hablando de Italia. Esa sería mi primera aproximación a lo que es el impacto, que como digo, afecta a todos pero de manera distinta y requiere, por lo tanto, una respuesta que, digamos, bueno, no que compense, sino que sobre eso que tiene, sobre esos recursos existentes, sobre esa estructura económica, intenten acometer esas brechas que se empiezan a abrir y den una respuesta más sólida para preparar a la economía ante esa situación tan compleja, ¿no? Y en esa respuesta, pues luego podemos comentar algo más. Raúl, si te parece. Sí, en ese ámbito, a ver, estoy aquí abriendo vídeo, ¿eh? Ahora mismo me... No te vayas, que estás muy bien. Ahora mismo me manifiesto, no físicamente, pero sí un poco más de... Estoy aquí en el cuarto de mi casa sola. Bueno, más o menos hay muchos que estamos igual, o sea que aquí en el ámbito este, ahora comentaba respuestas, en el ámbito de respuestas y quizás interesante todo este tema de, claro, digitalizamos y se genera una brecha entre quien está digitalizado o no, especialmente en el ámbito pues más familiar, social, individual, digamos, donde si empiezan los colegios a estar en digital, dependerá de los medios que tengas de conexión, de los medios que tengas a nivel informático, etcétera. Eso genera brechas que va a haber que solucionar y además de manera inminente porque no sabemos cómo serán los próximos meses. Eso por un lado. Pero a nivel de empresa, las respuestas en el corto plazo, al principio de todo hablabas de aceleración de tendencias. Esa tendencia en el ámbito, por ejemplo, de la digitalización se ha visto acelerada. La prueba de estos observatorios los hacíamos presenciales, estamos totalmente en digital, la EO y sus cursos totalmente en digital, las empresas están teletrabajando. A ver, hay empresas que han parado, las empresas más pues de ámbito comercial, turístico, etcétera, pero hay todo otro rango de empresas, evidentemente las industriales y las de servicios que han reaccionado rápidamente con esas capacidades latentes a nivel digital que tenían, que a corto plazo, ¿qué podrían hacer para, una, ante esa aceleración de tendencias, dar respuesta y dos, posicionarse mejor?
Creo que efectivamente lo primero que han hecho en general y bueno, pues yo también en particular, yo creo que la primera reacción es la más humana, yo creo que esa reacción de preocuparte por las personas, lo primero, porque lo que estaba en riesgo en primera instancia era la vida, ¿no? La persona físicamente, la seguridad física de las personas. Y cuando hablo de personas, lo primero obviamente son los equipos, son las personas que forman y que conforman la empresa, las que están en el foco de la preocupación de los empresarios, de las empresas, del equipo directivo, pero también un concepto más amplio de persona que debe involucrar todo el ecosistema humano que se genera en torno a la empresa, por supuesto el cliente, pero también los proveedores, ¿no? Yo creo que hay una primera reacción indispensable, que es estáis todos bien, tenemos los medios necesarios. Ahí es donde decía que entra muy rápidamente la capacidad que se haya tenido de organización de la empresa. Por eso las pequeñas empresas tienen una mayor dificultad porque son muy pocos, ¿no? La media de la empresa española es muy baja, entre 2 o 3 empleados de media es bajísimo y es muy difícil tener una capacidad de organización de lo que sería el siguiente paso, que es aplicar los planes de contingencia, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando ocurren determinados riesgos? Que ese es un punto que yo insistiría desde el principio. Hay algo esencial que es valorar y revisar los riesgos, porque efectivamente lo que ha ocurrido es que tenemos un riesgo que considerábamos remoto en su ocurrencia, pero el impacto es devastador, ¿no? Que es en los cuadros de valoración de riesgos ya se ponen en naranja y en rojo según las situaciones, y eso lleva a que tengas planes de contingencias. Todo ese proceso de valoración de riesgos, de aplicación de planes de contingencia, es una primera aprendizaje y una primera lección que yo señalaría que es fundamental. Porque lo primero que hay que hacer es sobrevivir. Y es verdad que las empresas que están en esos sectores que se han visto impactados de una manera tan brutal por su actividad de proximidad, lo que tienen que hacer es sobrevivir, gestionar la caja lo mejor posible para poder atender la continuidad de negocio una vez que se ha ocupado de las personas, sean equipos, sean clientes y proveedores, ¿no? Porque hay que ocuparse de que haya esa continuidad de negocio. Pero es verdad que el resto de sectores ya se ha apuntado muchos, no es el caso del turismo, no es el caso no tanto de la automoción como el transporte, pensemos las compañías aéreas, etcétera, que están en el ojo del huracán, en las que lo primordial es la supervivencia. Pero hasta en esos casos, y no digamos las que han estado en el otro extremo, que han visto un aumento de su actividad, algunas, y lo hemos comentado tú y yo a Raúl, conocemos casos de empresas que han sabido reaccionar para reinventarse y producir lo que era necesario en el momento, pasando de fabricar vestidos a batas quirúrgicas o los respiradores, etcétera. Esa es una primera reacción de adaptación a lo que está ocurriendo. Esa flexibilidad es el otro elemento que yo diría que es fundamental que las empresas incorporen lo antes posible. Algunas ya lo han hecho, como he dicho, pero las demás tienen que intentar navegar, dotarse para esa navegación de terrenos no explorados, en los que hay un elemento diferencial que es el del distanciamiento, en la necesidad de esponjar, es decir, que no haya tanta concentración en la actividad y por lo tanto ir a modelos más distribuidos, que exigen en primer lugar sí o sí, y lo has mencionado, una estrategia de digitalización. Como hemos visto y hemos subrayado, aquel que no tenía un equipo, no estaba conectado, no tenía esa disponibilidad o ese acceso a la conectividad, a la red, ha estado totalmente aislado y por lo tanto su nivel de supervivencia se ha reducido drásticamente. Por lo tanto, esa conectividad, digamos, que se convierte en un bien esencial, un servicio, en este caso, esencial, pero también tener una estrategia digital de cómo moverme, cómo gestionar mi negocio, cómo, en definitiva, transformarlo para moverme en ese nuevo entorno de bajo contacto, de baja densidad, de distanciamiento, en el que además tengo que garantizar las cadenas de suministro. Eso te lleva a tener una estrategia digital muy potente, que va mucho más allá de estar conectado, de teletrabajar. Se trata de definir tu producción con esas claves que digo de gestión distribuida y de tener equipos descentralizados y gestionar cadenas de suministro, etcétera, que deben introducirnos muy deprisa, acelerar mucho el proceso también de automatización y de eficiencia
de los procesos que veamos que son esenciales, al tiempo que, digamos que en un doble juego en el que el liderazgo va a ser esencial, seamos fuertes, resilientes y mucho más eficientes en eso que realmente decidimos que es core, que es fundamental, pero al mismo tiempo nos dotemos de flexibilidad y agilidad para explorar esos nuevos espacios de oportunidad en los que tenemos que partir, como digo, de todas las herramientas posibles tecnológicas para observar dónde están las nuevas oportunidades, ¿no? Y ahí podremos avanzar un poquito más en la conversación después. Perfecto. Ahí también surge, además de lo que es el propio avance de la empresa en su actividad, es su relación con el entorno. Esto que ya era una cuestión que iba avanzando en los últimos años, se llamaba o lo llamábamos RSC, la responsabilidad social corporativa, o RSE, la responsabilidad social empresarial. Ahora parece que se utiliza otro término que es ESG, Environmental Social Governance de la empresa. Ahí sí que es cierto, y esto lo hemos visto, y por contextualizarlo un poco, cómo el comportamiento de la empresa respecto a su entorno y lo que eso añade o no a su valor como empresa y al valor de su actividad. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos, tú misma lo decías hace un momento, ejemplos maravillosos de lo que ha sucedido durante estas semanas, es decir, en las peores semanas de la crisis sanitaria de la pandemia en España, por ejemplo, ha habido empresas que han dado auténticos ejemplos de contribución al país y a la sociedad, como desde muy grandes, como puedan ser Inditex o Mercadona, poniendo sus flotas logísticas, sus centros a disposición de lo que hiciera falta en cada momento, a empresas más pequeñas que también han estado pues en el ámbito de empresas de defensa que se han puesto a fabricar respiradores. Y por contra también tenemos otras empresas que han dado el ejemplo contrario, y aquí todo hay que decirlo, y esto no es poner a la empresa como mala o buena. Las empresas tienen una actividad y todas son buenas en ese sentido, pero sí que los comportamientos de las empresas pues son dispares. He puesto ejemplos magníficos de empresas que se han comportado durante esta crisis ejemplarmente y que tienen una política muy sólida en esa Environmental Social Governance, y en cambio empresas que han aprovechado la crisis como Nissan o Alcoa para hacer cierres y cuando sus situaciones venían de años atrás, etcétera. Entonces, ante esto, estamos ante una moda, es una tendencia de fondo. Vamos a poder ¿qué vamos a poder ver en los próximos meses, en cierta manera? Porque hay una línea que parece que se consolida, sobre todo en el ámbito verde. Aquí también es curioso, y en el ámbito más de moda o así, ver que bancos que hasta ahora estaban muy desligados de esta situación, como pongo ejemplos internacionales, así no comprometo en el ámbito nacional, pero el HSBC el otro día pedía a una constructora que por favor argumentara su política ambiental, que si no, no lo iba a financiar. Entonces, claro, son cosas que empezamos a ver que son curiosas y que aquí me gustaría conocer tu opinión respecto a qué puntos tienen algo de coyuntura o realmente es estructural y de fondo, y aquí la empresa tiene que aplicarse a fondo también en su política de responsabilidad con el entorno. Te respondo directamente para luego intentar elaborar un poco, aunque es un tema que requiere un debate más profundo, quizá en las preguntas, que no quiero enrollarme para que haya tiempo para las preguntas. Yo te respondería que es estructural. Para muchos, la RSC también en su momento lo consideraban como una moda, es lo que tocaba hacer, es la tendencia, etcétera. Y había empresas que lo tenían inoculado en su ADN y que efectivamente creo, sinceramente, que la esencia de la empresa es esa, es servir a la sociedad en la que está. Depende de la altura de miras y la proyección que hagas a largo plazo. Yo diría que
La diferencia es, hemos estado hablando durante los primeros 20 minutos de lo que era la micro, cómo te enfrentas a una realidad, cómo te enfrentas a las necesidades concretas de tu cliente, cómo le sirves lo mejor posible, para pasar a un enfoque más macro que viene demandado por la situación en la que vivimos y que he mencionado al principio, de un contexto de incertidumbre y de desgobernanza global que lleva a que tengamos que buscar nuevas fórmulas para resolver los problemas que son globales. Y ahí el papel de la empresa es esencial, porque es la mejor organización conocida, tiene sus defectos, tiene sus problemas, para articular, organizar recursos, contando y atrayendo el mejor talento y atrayendo el mejor capital para solucionar problemas. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado y que hay que hacer autocrítica en ese sentido, ¿no? Que en un momento determinado, digamos, ha habido determinadas empresas que han centrado mucho el foco en un beneficio inmediato y no en esa visión de largo plazo de sostenibilidad en un sentido amplio, que es el estar durante mucho tiempo haciendo el mejor servicio a sus clientes y hacerlo en un sentido amplio, ¿no? Esa base o esa esencia de la empresa es la que hay que recuperar para afrontar una pata fundamental de la actividad que se tiene que reconvertir, que se tiene que claramente transformar para no ser parte del problema, que es lo que ha producido, digamos, el punto álgido ha sido la crisis financiera de 2008, en el que se demonizaba, en ese caso, el sistema financiero, pero se demonizaban las empresas en general, se demonizaban por comportamientos no éticos, gobernanza, se demonizaba por un trato social que agudizaba la desigualdad social y porque contribuía al cambio climático en lugar de resolverlo. Esos tres ejes fundamentales de ética cumplimiento, que sería la gobernanza, de intentar, como se hizo hasta finales del siglo XX, un progreso bastante inclusivo a corregir las brechas que inevitablemente se han abierto, por lo tanto hay un foco social muy importante, de ayudar a dar una respuesta válida a esas brechas sociales que se están produciendo por la propia actividad económica, y el elemento del cambio climático, que es esencial como un elemento de, en definitiva, como diríamos los economistas, internalizar los efectos que se estaban produciendo de la actividad individual en la sociedad. Ese comportamiento ya lo están haciendo las multinacionales, por eso la referencia que has hecho es muy relevante, que están constatando la falta de soluciones coordinadas a nivel global para resolver esos problemas, sin los cuales es que no hay escenario futuro posible. Si no somos capaces de resolver satisfactoriamente los problemas del planeta, si no somos capaces de resolver satisfactoriamente los problemas sociales y generamos sociedades desiguales y no inclusivas, difícilmente podremos desarrollar ninguna actividad humana. Esa toma de conciencia es la que, bueno, empezando por las grandes empresas, pero algo que ya estaba en las empresas de toda la vida, las familiares muy en particular, pero todas las empresas, ese convencimiento es el que va a ser un vector de cambio fundamental. Yo estoy convencida de ello, creo que hay que predicar mucho, y hay un elemento que voy a añadir para provocar o para que me invitéis a dar una clase en la EOI, que es el de la materialidad dinámica. Es decir, no es tanto lo que yo estoy impactando ahora, como la visión de cómo puedo impactar si no cambio mi comportamiento, el que me lleva a definir estrategias que convierten el riesgo en una oportunidad. Y esa para mí es el lado positivo. Es decir, vivimos en un mundo incierto, pero tenemos algunas certezas. Cambio climático, crisis social y necesidad de recuperar la confianza. Esos tres parámetros son esa ESG que sirve de orientación a las empresas que quieran contribuir a la solución y no al problema. Yo creo que podéis empezar ya, aunque Raúl tenga alguna pregunta más, el auditorio a ir poniendo vuestras preguntas. Me ha encantado esto de la materialidad dinámica. Sí, lo sabía. Estaba aquí, no me veíais, pero estaba aquí apuntando. Te voy a pasar un artículo. Te paso un artículo. Pues pásamelo, por favor, porque me encantará y me lo leeré porque realmente es así. A ver, ese dilema entre el corto y el largo plazo, y que algunas empresas, yo he dado nombres porque son casos públicos y que estamos
gestionando desde el ministerio, que algunas empresas cada una lo gestiona a su manera. Yo estoy seguro que es absolutamente rentable, aunque una empresa se encuentre en una situación pues difícil por su rentabilidad, difícil por la transformación que pueda vivir su sector, por la situación global que pueda haber, pero siempre hay camino para encontrar un buen acuerdo Claro. y eso, o sea que sí, sí. No, pero eso, Raúl, Adelante, adelante, Elena. te quería añadir en ese hilo de razonamiento que, por eso yo creo en el buen gobierno en general y en el corporativo también, quiero decir, y esa gobernanza corporativa es la que lleva a intentar atraer el mejor talento, pues igual que pasa en los gobiernos y gracias a eso te tenemos a ti, pero es atraer el mejor talento que sea capaz de ampliar la capacidad de observación del entorno para tomar una mejor decisión y que sea capaz de integrarte ese largo plazo con ese corto plazo, porque como digo, si no estás ¿no? sembrando el camino para que haya un futuro, podrás obtener beneficios a corto, pero no existirás mañana. Y en esa visión de futuro, lo comentabas en el ejemplo de HSBC, que también a ellos les está afectando esa materialidad dinámica cuando acepta las leyes que oprimen Hong Kong porque está en Hong Kong y no en otros países. Abre muchos debates interesantes, ¿no? Porque en este mundo fragmentado, la respuesta que se dé a la sociedad, pues dejó de ser convergente y tenemos distintos modelos, ¿no? Yo creo que ahí da para otro debate que, como digo, da mucho juego, ¿no? Pero esa buena gobernanza lleva a tener una buena observación de la realidad. Yo creo que el Big Data y Analytics puede ayudar enormemente en esto, en capturar la información y tratarla conforme a las preguntas que nos parecen relevantes y tener información para tomar mejores decisiones y hacerlo con agilidad. Eso es un reto para las administraciones, por ejemplo, sobre todo cuando hay muchos ámbitos de coordinación, pero para agilidad de respuesta creo que hay que hacerlo distribuido, descentralizado, y eso requiere una cierta inversión en tecnología que nos permita hacer esa toma de decisiones ágil y muy consistente, ¿no? Basada en la evidencia. No sé si con eso... Sí, sí, yo creo que sí. O sea, y me parece un debate interesantísimo. Igual aquí le dejamos aquí la sugerencia a Agustín de que para próximos observatorios tomamos esto de la materialidad dinámica, porque es realmente interesante. Empezamos a tener algunas preguntas. A ver, Bueno, pues aquí hay una pregunta que podríamos definir, no sé si clásica, pero que es un tema estructural de la economía española y que tiene que ver mucho con el momento en que vivimos. Nos trasladan, has mencionado el problema que supone el escaso tamaño de la empresa española. Así lo han destacado tanto Banco de España como IREF en su diagnóstico de la severidad del impacto de la crisis en España. ¿Qué medidas concretas se deben tomar para avanzar en equiparar su tamaño con el de nuestros competidores? Aparte, lógica, y la misma persona nos indica, aparte, lógicamente, de la decisión empresarial. Esta pregunta la realiza Fernando Laya, que es profe de hoy. Con lo cual sabe, aparte de la redacción, que está muy bien, entiendo que sabe bastante de la materia y deduzco. Bueno, la PYME también formó parte de mi pasado cuando estuve en la administración y además he dedicado 5 años cuando estaba en el Círculo de Empresarios con Rafa Domènech, que también es miembro del observatorio, a analizar esta realidad y en concreto buscando la manera de impulsar la empresa mediana, que debo decir que la empresa mediana, entre 50 y 250 empleados española, es bastante productiva y bastante competitiva. Pero es verdad que hay un problema de efecto de vértigo, de salto, de pasar esos 50 empleados que realmente marca la diferencia en términos de aumento de competitividad y de productividad y de capacidad de gestionar mejor la realidad, ¿no? Hay diversas explicaciones, hay algunas que afectan a la regulación,
hay determinadas trabas que realmente hacen un efecto frontera muy acusado y para dar ese salto requieren unas obligaciones de cumplimiento que a veces lo hacen inasumible, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema de regulación y hay un tema muy importante también de formación y de acceso a clientes, que yo añadiría, o sea, yo creo que este es un tema que además va muy unido a la estructura productiva económica española, que ha pasado muy rápidamente a los servicios, que es más proclive a un tamaño más pequeño, y no el de la industria, que es el que potencia, por ejemplo, el tamaño de las empresas en países tan referentes como Alemania o Francia, claramente Alemania, que tienen un mayor tamaño y dices, bueno, ¿qué está antes? La causa, el efecto, el hecho cierto es que hay una dimensión empresarial que se compagina con esos procesos industriales productivos, ¿no? Creo que hay vías, la vía más actual y más rápida, yo confío mucho en la digitalización, es el poder estar conectado a otras empresas más grandes, lo hemos visto en la crisis, en empresas grandes que han acelerado el pago a sus proveedores, que se han preocupado por sus proveedores tanto como por sus clientes. Y ese efecto de tracción, ese efecto de ecosistema que es más propio de una economía digital, creo que es una oportunidad estupenda para aquellas empresas pequeñas, incluso profesionales, que viven ya de la gig economy como yo misma, que puedes engancharte a actividades más complejas gracias a las nuevas dinámicas digitales, ¿no? Yo eso no lo descartaría, aparte del tema regulatorio y de financiación, que va más unido a la capacidad de generar ingresos, que vuelvo a repetir, en el mundo digital nos abre una oportunidad, pero eso lleva a un tema de capacitación muy relevante, ¿no? Perfecto. Oye, aquí hay alguna pregunta que recupera alguna de las cuestiones que hablabas de brecha, ¿no? De brecha social generada por la digitalización. Y en torno al teletrabajo, que hay dos preguntas. Una, que si una muy genérica, que es el teletrabajo ayudaría a la empresa española en el caso de algunos empleos, pero después hay otra más concreta en el ámbito de brechas, y la leo tal cual, ¿eh? El teletrabajo también tiene una brecha, la de si tu entorno social te lo permite. Es decir, si vivo en un vecindario ruidoso, por ejemplo, y la otra de si tu vivienda admite destinar una zona adecuada para un trabajo ya establecido y no solo para unos días. Bueno, nos pone este ejemplo la persona que realiza la pregunta y añadiría lo que comentaba antes, ¿no? Que además pues viendo la evolución de los últimos meses me preocupa, sobre todo a nivel escolar. O sea, además de la social propia de cada uno de nuestros trabajos, la escolar de que la escuela es igualdad de oportunidades, y cuando intentamos llevar la escuela a otros entornos, se nos generen desigualdades. ¿Cómo llegarán en septiembre niños de la misma clase que hayan tenido diferentes posibilidades, diferentes entornos familiares, diferentes situaciones vitales, digamos, y por tanto eso haga que los desniveles se puedan acrecentar? ¿Cómo lo ves? Sin duda, no. Desde el principio, porque para mí es la principal preocupación, y además escuché ayer la presentación de un libro muy interesante que habla de la economía de la pertenencia, del belonging. Es en el momento en el que el modelo económico no te da la respuesta y no te permite integrarte, se produce esa desafección que se acentúa en cada crisis. Y es verdad que esta tiene unas particularidades que para mí es el principal problema, Raúl, que mencionaría, que es ese riesgo de fractura, que por ejemplo en el caso de los jóvenes me preocupa especialmente porque ya acumulan una segunda crisis que le deja con inferioridad de condiciones de cara al acceso al empleo, ¿no? Pero yo partiría de una visión muy positiva, yo intento siempre ser positiva, Raúl, ya me conoces, de oportunidad en el sentido de generar las ventajas de la digitalización y poner los medios suficientes necesarios, que nunca serán suficientes,
para conectar en ese sentido digital a las personas, porque en este mundo que estamos dibujando o que he intentado dibujar desde mi visión personal, obviamente, la empresa que se adapta sería esa empresa 5.0 porque se tiene que anticipar, y creo que los humanos, si queremos realmente estar en el centro de la acción, tenemos que ser humanos 5.0, para que aprovechemos lo mejor de nosotros mismos como personas, pero también las tecnologías a nuestro alcance. Si no lo hacemos, estamos en inferioridad de condiciones. Si no apostamos por eso, la brecha se va a abrir. Teletrabajo. Teletrabajo está para quedarse, ya lo estaba, para mucha gente que trabajaba, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo varios que llevan teletrabajando desde hace mucho tiempo porque trabajan en multinacionales con distintas ubicaciones, distintas localizaciones, pero es verdad que esa es una clase trabajadora profesional de alto nivel que puede efectivamente, tiene acceso, tiene capacitación y puede desarrollar su trabajo en esas condiciones. No todo el mundo lo está, porque no tiene acceso a la conectividad, brecha digital, infraestructuras, por ejemplo, en la España vaciada, y ya lo dejo ahí como introducción, pero está también los equipamientos, tener ordenadores, tener la infraestructura necesaria para poder desarrollar eso con una conectividad satisfactoria y la capacitación para utilizar todas las herramientas que hay a nuestro alcance. Esto está aquí para quedarse y tiene que ir a más. Es una ventaja para las empresas porque puede, y de hecho hay ya datos de aumento de la productividad, se reducen los tiempos de desplazamiento, se focalizan más las reuniones, hay una serie de elementos que contribuyen a ese aumento de la productividad, pero con otro elemento fundamental que es la flexibilidad. No todo el mundo puede hacerlo y no hay que hacerlo todo el tiempo. Vamos a unos entornos más bueno, lo que decía también a la hora de hacer estrategias, hay cosas que hay que hacerlas muy fijas, habrá procesos que, siento decirlo, pero es importante decirlo, que son candidatos a la automatización, reúnen los requisitos de no contacto, no problemas de proximidad y de mucha eficiencia en cosas que son rutinarias y que se pueden hacer mejor con máquinas, pero al mismo tiempo hay entornos de mucha flexibilidad, de creatividad y de innovación en los que el teletrabajo puede ser una gran oportunidad y también para la conciliación, que es un cuchillo de doble filo, porque es verdad, y lo estamos viviendo, yo vivo en un piso que no lo enseño porque no está recogido, pero vamos, es pequeño y es muy difícil compaginarlo, el perro saltando o el gato llamando a la puerta, en fin. No estamos acostumbrados, yo creo que te puedes organizar, evidentemente, pero no puede ser como norma porque aparte de la facilidad, incomodidad, hay un tema humano, psicológico, que no podemos despreciar y que puede acabar repercutiendo en una pérdida de productividad. Y es que necesitamos más que nunca la generación de equipos, de intercambio de experiencias y por lo tanto yo creo que no hay que ir a negro o blanco, hay que ver en según qué circunstancias, pero el humano 5.0 es una realidad, tenemos que capacitarnos, tenemos que estar conectados y tenemos que ser capaces de controlar la tecnología y que no sea al revés, que la tecnología nos controle a nosotros, ¿no? Tanto la brecha, la conectividad es fundamental, ya no estoy en Hispasat, pero puedo hacer propaganda, la conectividad es muy importante, infraestructuras de calidad, en España las tenemos, pero no en todo el territorio. La oportunidad que tiene la España vaciada de generar un entorno que ahora es una oportunidad fantástica por la baja densidad, es un elemento de competitividad en este momento. Solo puede ser una oportunidad si tiene una conectividad de calidad en la última milla. Esto es fundamental. Hay una oportunidad fantástica, pero necesitamos infraestructuras hasta la última milla, formación, y ahí voy a darte otra buena noticia, Raúl. Nuevamente la empresa es fundamental. Hay que hacer educación en los niños. Los niños en las escuelas necesitan estar en las escuelas, necesitan su espacio con sus pares para sentirse personas, personitas, y no dentro del mogollón, y lo dice una, que era la pequeña de 9 hermanos. Necesitas tu espacio, necesitas ese contacto con otros, pero la formación
digamos, los retos van muy deprisa y lo más importante es que seamos capaces de formar a las personas que ya están en las empresas, de atraer a jóvenes que se formen en las empresas en las nuevas tecnologías y, por lo tanto, la empresa es un actor fundamental en la capacitación de las personas y en esa reducción de brechas por la propia formación en las tecnologías en las que están aprendiendo todas las empresas todos los días. Gracias, Elena. Como tus intervenciones son tan completas, has contestado 3 preguntas de golpe, porque había aquí una de relacionado con el teletrabajo, el establecer como la pregunta no es muy concreta, pero turnos, digamos, esa compaginación entre lo presencial y lo digital, digamos, contestada. Otra que nos situaba hablando de que la estrategia digital se plantea como un must para ser competitivo, pero a la vez la persona que la realizaba nos situaba, Enrique Maspons, nos situaba en si no creíamos que esto era meramente coyuntural, tú ya lo has dicho, con lo cual que hay un elemento estructural importantísimo. Después Begoña nos planteaba el ámbito de todo el ámbito de desigualdad geográfica y la oportunidad de la España vaciada, que ya ha quedado. Y me quedan aquí 2 preguntas. Una me la guardo para el final y esta que la hace Rafael Domènech, que está aquí con nosotros, ilustre miembro del Observatorio Global de OI, y nos indica, con la crisis se ha vuelto a hablar de políticas industriales y de la necesidad de reindustrialización. ¿Crees que esta es una opción posible, viable o correcta para un país como España? ¿Cuál entiendes que debe ser hoy en día la política industrial inteligente cuando la evidencia histórica indica que el progreso y las mejoras de bienestar están relacionados con la terciarización de la economía? Y nos pone un abrazo. Aquí nos abre un debate, Rafael, que podríamos estar 3 horas y en el cual incluso podría participar, pero va a responder Elena a la cuestión que nos plantea Rafael. Adelante. Bueno, no es una pregunta fácil, es una pregunta inteligente, importante y será mala mi respuesta, no es fácil. Yo, además, hablo en primera persona por la ingenuidad de la juventud. Era de los que pensaban que había que hacer tanto en la igualdad de oportunidades que no podíamos dedicar recursos a una política industrial, sobre todo cuando, como yo creía y lo sigo creyendo, el libre comercio aconsejaba que efectivamente no intervinieras en la asignación de recursos con políticas públicas, ¿no? Pero ahí hay 2 elementos fundamentales para cambiar de opinión. Es decir, que mi respuesta es que creo que tiene que haber una política industrial en las referencias que podamos hacer de marco e inteligentes en este entorno, que es lo que quería argumentar, en el que la globalización no se rige por unas reglas iguales en todo el mundo. Y por lo tanto, cuando no hay un campo de juego nivelado, como decíamos en la OCDE, cuando no se aplican las mismas reglas, digamos que hay asimetrías, y aunque tú quieres jugar limpio, pues hay países, y eso lo estamos viendo ahora en la Unión Europea, que quieren quedarse con un tejido industrial europeo con ayudas públicas, ¿no? En este caso, chinas. Es decir, estamos jugando en un terreno mundial muy complejo, muy diferente, en el que sí veo interesante las orientaciones, al menos, de por dónde van las tendencias. Es decir, si lo hablábamos a nivel de empresa, a nivel de país, creo que también es necesaria esa exploración, esa observación, para definir qué ámbitos de actividad son los que tienen futuro, los que van a generar empleos de mayor calidad y que van a generar más progreso para las sociedades. Creo que es necesaria esa reflexión de marco, al tiempo que, y esto es una decisión, esto es un tema muy sensible, muy delicado, pero creo que es importante decirlo, cuando hablamos de recuperación de la actividad, yo no querría volver al sitio anterior, porque el sitio anterior ha demostrado ser frágil, vulnerable y no satisfactorio para los retos sociales que tenemos. No generamos un progreso inclusivo y estoy hablando de
España y estoy hablando de Europa en general, que somos los más privilegiados del mundo, ¿eh? Ojo, lo seguimos siendo de momento. Pero, como digo, sí que es importante establecer esas estrategias que digan, hay sectores que, digamos o no, que podamos volver a la proximidad. Dudo mucho que volvamos a la proximidad, a la cercanía y a los elementos que definieron la actividad económica antes del coronavirus. Lo dudo mucho. Seguramente volvamos a otro tipo de actividad. A ver, que me devuelven al perro. Volvamos a una mayor proximidad, pero va a haber nuevos riesgos, va a haber una situación compleja que hagan tener un bajo contacto, un cierto distanciamiento, y por lo tanto tenemos actividades que tenemos que reconvertir, querido secretario general de Industria. Que tenemos ahí... A las empresas de los sectores, yo he sido secretaria de Estado de Turismo, adoro a todas las empresas turísticas españolas, pero tenemos que ser conscientes de esta nueva realidad para aprovechar los esfuerzos e ir a un espacio que sea nuevo. Y España tiene que aspirar a liderar aquello en lo que es fuerte, pero no volver a un sitio que nos ha traído a la situación de fragilidad y de dificultad que tenemos ahora. Y la otra referencia que yo quería decir, aparte de la ESG, que es importante, que construyamos estrategias de oportunidad en esa materialidad dinámica, que es generar actividad económica en la solución de esos problemas. Claramente esa referencia tiene que ser en clave europea. Política industrial inteligente es hacerla en clave europea. Necesitamos jugar un juego peligroso a nivel global, por lo que digo, no porque pueda haber guerras, ha aumentado la tensión política, sino porque tenemos que ser capaces de tener una voz única, fuerte, para hacer prevalecer aquello en lo que creemos, y eso solo lo podemos hacer a nivel europeo. Y es a nivel europeo en el que, en mi opinión, se ha avanzado mucho, yo lo veo un elemento positivo. Europa está reaccionando, bueno, mucho mejor que los ritmos a los que nos tenían acostumbrados. Europa puede volver a ser esa esperanza de construcción positiva de ese proyecto europeo, intentando y aportando lo mejor de nosotros mismos. He dicho lo del turismo, pero seguro que hay automoción, otro sector que está sufriendo y que ocupa tus noches. Raúl, si haces ese esfuerzo colectivo es para liderar, para ser competitivo y para generar esos empleos de calidad y de futuro, no para sostener un pasado que ya sabemos que es insostenible, es frágil. Entonces, esa Europa, como digo, tiene un plan, una ruta, que es la que ha establecido para el plan de relanzamiento y de resiliencia y de recuperación, pero una recuperación para conquistar el futuro. Y es esa Europa verde, es esa Europa claramente más fuerte, que tiene una voz y tiene que defender su propia posición, y esa es verde y es claramente digital. Y yo animaría a que fuera también tecnológica. Y la tecnología y la fortaleza que tiene Europa hoy por hoy, yo creo que en otras cosas llegamos tarde, pero podemos acelerar, es la industria 4.0. Y eso lo tenemos que plantear en términos europeos. No es malo. Yo empecé mi vida como economista profesional en Siemens y no es malo formar parte de grandes grupos en los que ese elemento que comentaba Rafa de terciarización es posible. Podemos ser los que atraigamos en ese turismo nuevo, atraigamos a los que desarrollen las nuevas tecnologías a nuestro territorio, ¿no? Creo que hay que buscar esas fórmulas innovadoras en las que construyamos la nueva industria del siglo XXI, que no es una industria pesada, que no es una industria contaminante, sino que es una industria verde que combina la sociedad, que ya lo es, del conocimiento, y ahí tenemos una batalla que jugar. Yo por lo menos como española y europea, querría formar parte de un proyecto que desde España lidere determinados sectores y que atraiga inversiones para producir esa transformación y tener una Europa más fuerte, que sea capaz de luchar contra el cambio climático, aunque otros no lo hagan, pero que tenga esa ambición de contribuir a ser una solución de los problemas globales y no una rémora, ¿no? Entonces, por resumir, que era un tema muy amplio, efectivamente, creo que es necesaria, es que lo de la reindustrialización
no es, bueno, puede ser reindustrialización o es industrializar, relocalizar con actividades nuevas, no actividades del pasado, sino actividades nuevas o transformación de nuestras fortalezas en algo que realmente sea sostenible y tenga futuro y no perpetuar situaciones que claramente son insostenibles y por lo tanto muy dolorosas y muy costosas para las personas afectadas y para la sociedad en su conjunto, que no dedica esos recursos a construir futuro. Bueno, pues ha sido una muy buena pregunta con una muy buena respuesta que nos daría para un muy buen debate en otra sesión del observatorio, que estoy seguro que aquí al profesor recogerá. Tengo una última pregunta que me la he guardado, la han hecho de las primeras, pero aquí hemos coincidido aquí los moderadores, esto, lo digital, que nos vamos digitalizando todos, hemos coincidido que era una pregunta, que es una buena pregunta, pero que además tiene su punto divertido, por decirlo así, con lo cual me la he guardado para el final. La pregunta la realiza Jesús y la voy a leer textual. Pone, con los pies en la tierra, si en este momento fueras secretaria de Estado de Economía, ¿qué 3 grandes políticas públicas estarías impulsando? Gracias. Esto me indica. He sido secretaria de Estado y afortunadamente no lo soy ahora, quizá porque como veo más y sé más, soy más temerosa, puedo ser menos saludable, pero creo que ser secretario de Estado, tu posición, y no porque estés delante, en estos tiempos de incertidumbre, de dificultad de coordinación, es sumamente complejo. Es sumamente complejo. Yo creo que hay una primera política que me parece fundamental, que es la buena comunicación, la pedagogía. Yo creo que es importantísimo intentar trasladar esa observación de la realidad, de las dificultades, para hacer, digamos, contar con todos los recursos posibles en ese esfuerzo de suma por construir un proyecto que tiene que ser colectivo, ¿no? Es comunicación para efectivamente liderar a una sociedad hacia una situación que no es fácil, nadie tiene la respuesta, las respuestas que teníamos no eran válidas y yo creo que hay un esfuerzo colectivo de liderar esa articulación, esos acuerdos, que creo que en parte se está haciendo, y es esa coordinación para que cada uno luego de una manera distribuida y descentralizada dé lo mejor de sí mismo. No soy partidaria de esa concentración, y eso va más asociado a un sistema democrático en la gobernanza que autocrático, que tiene más habilidades de equivocarse y además es sumamente aburrido, ¿no? Pero la primera política es la de querer construir una propuesta colectiva. Esa me parece fundamental y es liderazgo. Yo como secretaria de Estado no podría hacerlo, o sea que sí que animaría a tener esos diálogos abiertos sobre la base de las evidencias. Yo creo que la información es muy importante. Información sobre la complejidad, sobre la realidad en la que estamos y construir esas propuestas centrándonos, y yo creo que eso es fundamental, en esa orientación europea. No aconsejaría, igual que me dio una pena tremenda cada uno que toma sus decisiones, que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, yo no aconsejaría a nadie que lo hiciera. La situación es compleja y tenemos que tener una política europea muy sólida en la que tenemos que ambicionar participar claramente, ¿no? La educación siempre se mueve, yo creo que va más unido a la información y a la comunicación, porque creo que hay que actuar con mucha rapidez. Y la educación es algo que tenemos que ocuparnos de ello, pero no sería lo más urgente porque requiere mucho tiempo. Y yo sí, aventurando, yo diría que es preciso acometer unas reformas que sean novedosas, pensando más en el futuro que en los esquemas clásicos. Pero indudablemente creo que hay que contar más con las empresas, hay que establecer una regulación sobre esos acuerdos generales para que saque la máxima energía posible y la pongamos al servicio, ¿no? Esas referencias europeas y de ESG, es decir, ese compromiso con lo que la sociedad exige a cualquiera que quiera formar parte de esa sociedad,
me parecen referencias muy relevantes, ¿no? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué consideramos que es un empleo digno? Pero que facilitemos a las empresas que busquen la mejor combinación y el mejor esfuerzo, ¿no? Cuidar las instituciones y empezar a aterrizar luego en las políticas clásicas que yo creo que hay que revisar. Hay que revisar la política fiscal, claramente. Hay que hacer una revisión de la tributación, porque la economía que tenemos es una economía muy distinta a la industrial, ¿no? Y ese paso, esa información de que ya no estamos en la industria, en la economía industrial sobre la que tenemos nuestras leyes, es un paso cuántico que cuanto más audaces y ambiciosos seamos, más fácil será que lleguemos antes y seamos competitivos. Yo animaría a ese esfuerzo colectivo y el gobierno tiene en su mano esa capacidad de convocatoria, pero también de humildad, de saber que necesita el concurso de todos para tener una sociedad más fuerte, ¿no? Pero no iría a las fórmulas clásicas porque yo creo que eso, bueno, está agotado, sinceramente. Pues muchísimas gracias por la empatía de los que ahora estamos en un lugar similar al que tú ocupaste hace poco tiempo. Y coincido que la complejidad que vivimos hay que comunicarla y hay que ser muy didáctico. El problema es que vivimos también, la digitalización en eso no juega mucho a favor, porque las redes sociales actúan como altavoces y como simplificadores muchas veces. Y entonces, pero Raúl, si hay gente que va de manipular para lo malo, tenemos que ser capaces de gestionar. Eso es. No, sí. No, si no. No estaba victimizando, digamos, sino está diciendo añadiendo un elemento de complejidad. Y coincido en que si se comunica de una manera hay que conseguir comunicar también lo positivo por esos canales. Con lo cual, tenemos aquí ya a Agustín. Elena, ha sido un auténtico placer moderar el debate y me lo he pasado muy bien. Se nos ha quedado corto. Creo que han salido buenas propuestas, profesor, para próximos observatorios. Así que adelante, te cedo la palabra para la clausura. Muchas gracias, recojo todos tus guantes y veremos a ver lo que podemos hacer. Para el auditorio, como habréis visto, Elena es una persona refrescante ideológicamente, porque nos da ideas, nos da muchas cosas. Ya estoy muy talludita. Tú eres más joven que yo. No estamos para chistes fáciles ahora. Pero las cosas más interesantes que ha dicho Elena, las cosas muy comunes, el impacto diferencial, nuevos espacios de oportunidad, etcétera, ha dado mucho espacio a todo el tema interrelacionado, digitalización, teletrabajo, conectividad, etcétera. Pero yo quisiera meterme más a fondo y te voy a hacer una última pregunta para que porque sé que a ti esto te gusta. En el nuevo paradigma de la empresa, que es lo que yo te decía al principio y que lo has hecho tú con el EFG, etcétera. Cuando estudiábamos economía tú y yo, decíamos en micro la maximización del beneficio empresarial. En las juntas de accionistas de los últimos 40 años siempre se ha dicho a los presidentes maximizar el valor de los accionistas. Desde hace 20 años empezó la responsabilidad social cooperativa, luego que en una empresa los parámetros no son solo los accionistas, sino los clientes, los proveedores, los trabajadores, es decir, que hay un grupo mayor que esto. Y vamos a ver si ponemos las cosas con claridad, porque luego el inversor, que es el accionista, quiere sus dividendos y sus beneficios. ¿Y cómo juntamos estas dos cosas? ¿Va a salir un nuevo paradigma empresarial de verdad? ¿O vamos a hacer como aquello dice, bueno, yo compro en esta empresa porque como no explotan a los africanos, compro en esta empresa? No sé si me entiendes, es el fondo de la realidad y el nuevo paradigma.
empresarial. Perfectamente. No, es verdad que lo hemos desarrollado menos, me lo había preguntado Raúl. Yo creo, mira, en el caso concreto al hilo del coronavirus, los que analizan las marcas dicen que ha habido un cambio muy importante en cómo las empresas han dado una respuesta a esta situación de crisis. Hemos mencionado casos muy meritorios de esa respuesta que trasciende o que de hecho ha ido en detrimento de su beneficio a corto plazo para atender a las personas. Hay una empresa que no voy a mencionar para no hacer la propaganda, pero habría que hacérsela, que ha mantenido a toda la gente en nómina, que ha transformado su producción, que va a tener pérdidas por primera vez en su historia, porque ha entendido que el verdadero valor que puede aportar a sus accionistas es esa sostenibilidad en el tiempo. Siempre habrá inversores oportunistas o más coyunturalistas, bueno, que tienen sus motivos, pero el verdadero valor de la empresa se tiene que considerar por su sostenibilidad. En el momento en que, digamos, el propósito de la empresa se tiene que vincular con esa sostenibilidad en el tiempo, es necesario incorporar esos otros elementos que van mucho más allá de esa primera línea de beneficio. Al final de la cuenta de resultados hay un beneficio neto. Ahora se habla del concepto del triple bottom line, es decir, hay varias líneas de beneficio en las que vamos a detraer esa parte del beneficio que digamos que está impactando en el medio ambiente o que está impactando en una sociedad peor. Y hay mecanismos para hacer ese análisis de la contabilidad analítica para ver de qué manera podemos, en definitiva, como decía, internalizar esos impactos negativos de la actividad empresarial que antes se dejaban para el bien público, ¿no? Y que deberían acometer los estados. En el mundo en el que vivimos, las políticas públicas antiguas no dan una respuesta satisfactoria y es por lo que las empresas se tienen que implicar en la solución de sus problemas. Esto ya existe. Los inversores que hay más importantes en el mundo, que son inversores de largo plazo, de los grandes planes de pensiones, etcétera, están exigiendo esas políticas en las empresas para invertir. Están dejando de invertir en las empresas que no demuestran tener esas políticas no solo correctoras, sino anticipatorias en los temas de medio ambiente y sociales, por ejemplo, pero de una manera realmente espectacular, Agustín. Es decir, yo lo he vivido en consejos de administración, si no tienes esa cualificación, si no puedes demostrar ese comportamiento ético, medioambientalmente y socialmente aceptable, no van a invertir. Y no van a invertir por ese concepto que decíamos de materialidad, porque el impacto de esa actividad va a hacer que desaparezca la empresa. Este es el gran mensaje, eso es lo que cambia esa realidad y ese paradigma de que no es el beneficio de unos pocos, sino un beneficio lo más distribuido posible en todas las partes implicadas en la empresa, empezando por sus empleados y siguiendo por sus accionistas, pero también sus clientes, sus proveedores y el conjunto de la sociedad. Te agradezco muchísimo esta respuesta porque esto es lo que realmente podía aportar este observatorio frente a la cumbre de la COE. Bien, muchísimas gracias, Elena. Ha sido todo muy sugestivo, muy sugestivo. Os anticipo que el próximo observatorio será sobre la tercera de las grandes patas que nos ha preocupado en este momento por la COVID. La primera es la economía en su conjunto, la segunda las empresas y la tercera el trabajo. Y para hablar sobre el impacto en el mercado laboral vendrá uno de nuestros grandes expertos, que tenemos 3 o 4 de primera división, que es Juan Francisco Gimeno, asesor del Banco de España, y que estará encantado en departir con nosotros este problema tan tremendamente complicado del efecto sobre el mercado laboral a corto, a medio y a largo plazo. Muchas gracias, Elena. Raúl se ha tenido que ir porque le ha llamado la ministra, pues que le dé recuerdos a la ministra de nuestra parte. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Muchas gracias.